Después de que el Pleno de la Asamblea Nacional negó y archivó el proyecto de ley de crecimiento económico, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley económico urgente. Este lunes se inició el trámite y el debate de la propuesta en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, vamos a hablar ahora de este segundo intento que está haciendo a renglón seguido el gobierno por conseguir una reforma tributaria, conseguir en suma ingresos fiscales que le permiten algo paliar este déficit fiscal que tiene en este año y que se va a mantener en el próximo año. El proyecto inicial, la idea inicial del gobierno era a través de la eliminación del subsidio a los combustibles, al menos tener para las arcas fiscales, unos 2,000 millones de dólares. Luego vino el primer proyecto urgente, el negado por la Asamblea en primera instancia ya, que le reportaba algo más de 700 millones de dólares, y este es un segundo proyecto de ley que, según dicen los legisladores, le reportaría al Estado algo más de 500 millones de dólares. Vamos a hablar sobre el tema con el abogado Napoleón Santamaría, él es experto en temas tributarios y a quien le damos la más cordial bienvenida. Abogado Santamaría, buenas noches. Muy buenas noches, María del Carmen, y muy buenas noches, Freddy. Dame 2 segundos para no solo solidarizarme, porque ese verbo es importante, pero sobre todo condenar, repudiar esas actitudes violentas que tú fuiste víctima en este octubre negro. El país lo recordará como un octubre negro, Freddy, y recibe de mi parte como abogado y como ciudadano ecuatoriano el repudio a esto. El país no puede volver a vivir un acto de violencia. Si tenemos algo que discutir, nos sentamos como gente civilizada que sí somos, al menos la mayoría, y discutimos los temas, pero nunca más una piedra. Muchas gracias, abogado. Bueno, entrando en materia, sí, a ver, pongámoslo en contexto. El contexto es, no alarmemos a los ciudadanos, pero sí pongamos los puntos sobre las IES, diciéndoles realmente cuál es la situación del país. La situación del país, Freddy y María Carmen, es que no podemos sostener un Estado tal como lo tenemos ahora. ¿Por qué? Porque no tenemos los ingresos suficientes para cubrir los gastos. ¿Qué hace un país para generar más ingresos? Cobra más impuestos, quita subsidios, genera mayor actividad económica para que haya mayor recaudación, porque la actividad económica florece y por lo tanto florece el recaudo fiscal. Se endeuda, pero a buenas tasas, en buenas condiciones, o concesiona activos del Estado. ¿Qué ha pasado con el país? Eliminar subsidios. Ya sabemos lo que pasó este octubre negro y por lo tanto unos señores que se ponen plumas en la cabeza le dijeron no al país. Luego no propusieron nada. Noviembre se la mandó un proyecto de ley al gobierno, sí, extenso, extendido, algo mal armado. ¿Pero qué debe hacer una asamblea responsable? Coger en el primer debate, por eso hay 2 debates. Para eso la formación de la ley es 2 debates. En el primer debate elimine todo lo que no sea pertinente a lo que necesita el país, enfóquese en 40, 50, 60 artículos, que es la nueva proforma, y sáquele una ley del país. El argumento fue que fueron 400 artículos, 59 repetidos, que 30 días era muy poco tiempo por la calidad de urgente en materia económica que tenía el proyecto y que no alcanzaba. Y sí tienen razón, pero para eso es el primer debate. Eliminen, eran 22 cuerpos de leyes, realmente hoy se están reformando 4, quite los 18, deje 4 y ármele al país una ley que no solo sirve a los actores económicos nacionales. ¿A quién lee mejor que un país civilizadamente se siente armar un proyecto de ley? Los acreedores internacionales, los foros internacionales. ¿Qué pasó en noviembre? En noviembre pasó que por la irresponsabilidad de la Asamblea que no logró armar un proyecto de ley para el país, entonces el riesgo país subió a 1.400 puntos y hoy la tasa de interés para el endeudamiento público privado es carísima. Ahora, abogado Santamaría, si se aprueba esta ley económica en materia tributaria, se trataría de una recaudación aproximada de unos 500, un poco más de 500 millones de dólares, lo cual parece una cifra insuficiente, igual para solucionar los problemas que tiene el gobierno de déficit fiscal. ¿Se va a hacer entonces absolutamente necesario definir lo relacionado al subsidio de los combustibles? Porque no hay manera de que solamente con este proyecto de ley se pueda de alguna manera recortar ese déficit. Muy buen enfoque. ¿Por qué?
porque ya el presupuesto está en la Asamblea, que por cierto tiene que ser aprobado hasta el 30 de este mes, que sería trágico para el país, que puede haber muchas observaciones, quizá una que otra que module el tema debería proceder, pero si es que nuevamente se archiva o salen los asambleístas con este tema irresponsable de no trabajar y no tratar las cosas, se nos complicaría. Pero lo que usted dice, María Carmen, es correcto. A ver, ¿cuál es el déficit fiscal? En el presupuesto general del Estado llegamos a 3.383 millones. Esto es el déficit, es decir, la mayor cantidad de gastos que tenemos presupuestados para el 2020 respecto a los ingresos. Una reforma tributaria como esta, que realmente nosotros tenemos los cálculos, llegará a generarle al país, en el mejor de los casos, año a año, 368 millones al primer año. Sí puede generar 503 millones en el año cuarto. ¿Por qué? Porque todos los impuestos han ido en degradé. El 10 por mil que se cobran las empresas que facturan de 1 millón en adelante, eso entra inmediatamente. Pero el ICE a las fundas plásticas, eso entra en 4 años. El desmonte del anticipo de impuesto a la renta no se va a ver en el 2020, sino en el 2021, y etcétera. Es decir, inmediatamente el recaudo es de 368 millones de dólares. Nada frente a los 3.300. El 10%. El 10%. Es decir, ¿cubre esto? No cubre, ciudadanos, y esto no nos... Yo por eso les decía, esta es una ley placebo. Parecería que tiene un efecto que nos cura, pero no nos cura en nada. Más bien parecería que creemos todos que con esta ley va a haber más empleo, va a haber más industria, y esto no es verdad. Hay que decirle la verdad al país. Y la verdad es que tenemos un serio hueco. ¿Cómo vamos a hacer en el 2020 para financiar esto? Y esto es lo a discutir. Mire, el tema de insistir en el tema de eliminar los subsidios a los combustibles, muy peligroso. Ya vimos lo que le pasó. Peligroso políticamente. Políticamente. Pero necesario. Necesario en su momento. Los gobiernos tienen que tomar las decisiones económicas más drásticas en sus primeros 12 meses de mandato. Aprovechando el capital político. No en los últimos 2 y por lo tanto se caerá. No funcionará. Además que se ha visto que la gasolina extra, quitando el subsidio, producirá entre 380 y 400 millones de dólares. Lo fuerza el diésel. ¿Y dónde se impacta? ¿Quién paró este país? Y recordémoslo, por si acaso. Es por el diésel. Es por el diésel, y quien lo paró el país son los señores dueños de buses y los dueños de taxis. Ellos pararon al país. Sin embargo, de que ellos no eran los afectados, queridos escuchas, éramos nosotros, quienes nos subimos en el bus o quienes subimos en el taxi, porque los precios iban a subir. Ellos no se afectaban, pero irresponsablemente esta clase dirigencial de transporte también le paró al país sin darle alternativa. ¿Qué hacer entonces? ¿Y qué hacer? Ahí tenemos 2 cosas. Primero, el Estado tiene un conjunto de beneficios fiscales desmedidos. Tenemos, si usted invierte exoneración de impuesto a la renta 3, 8, 12 años, esto hay que modular. El país no va a salir adelante si gastamos mucho en este que se llama gasto tributario. Pero eso es más bien para como un incentivo para determinados sectores de la economía, inclusive en determinadas circunscripciones geográficas. Bueno, tenemos un tema de 8 años casi en todo el país, 12 en Manabí y Esmeraldas, y hasta 15 años en zonas de frontera. Sí, efectivamente, tenemos un tema así. Pero Freddy, el problema es que el concepto de la actividad económica privada es renta, es utilidad, es lucro. Eso es el concepto. Y atado al concepto de lucro, de renta, viene el concepto de carga fiscal. No puede haber un lucro sin que esa empresa, sin que esa actividad económica le contribuya al país que le está permitiendo hacer esa actividad lucrativa. Por lo tanto, no desmontar al 100%, pensemos en un degradé en el tiempo, pero esta cantidad de subsidios... Bajar el año de exoneración del impuesto a la renta, dice usted. O la tarifa, los años, por ejemplo, ¿no? Que la tarifa no sea cero, es que es grosero en un país que se convive realmente en una situación económica muy difícil ponerle algunas actividades cero de impuesto a la renta. Pero se conoce ya que empresas o sectores de la economía se estén aprovechando de estas exoneraciones. Pues se están beneficiando puntualmente algunas actividades, por ejemplo, turismo, hoteles, que se han construido con exoneración de hasta 15 años. Y esto, Freddy, hasta competencia desleal con el hotel antiguo, porque el hotel antiguo, vamos a poner, cualquier ciudad tiene un hotel X, venía pagando impuesto a la renta y seguirá pagando impuesto a la renta. El nuevo hotel no paga impuesto a la renta, y esto hace una competencia desleal en el propio sector turístico. Luego, en el sector apícola, el sector camaronero, el sector bananero, pequeñas actividades de inversión en el sector de la pesca o los derivados de la pesca, por ejemplo, puntualmente harina de pescado, donde tenemos las 3 grandes del mundo que se han establecido en el país, y por lo tanto hemos concedido en exceso estos beneficios, y el país sí debe trabajar desde esta órbita para que esto se reduzca. Ahora, la legislación obviamente es para el futuro. Aquellos que ya se están beneficiando de tarifa cero y por 8 o hasta 15 años lo seguirán haciendo. Sí, a menos que lleguemos a un acuerdo nacional. Es que el tema es el mensaje. El mensaje es, Fred,
El 2020 va a ser un año complicado, un año que ya estamos viendo, está descubierto el déficit fiscal. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a hacer, de los 3.000 millones que dice que va a hacer obra pública, hará 1.000 y los 2.000 servirá para cubrir el hueco fiscal. ¿Qué más hará el gobierno? Se endeudará más. En las reformas se establece que el gobierno puede pagar deudas del gobierno central a través de CETES. O sea, se le está permitiendo en esta reforma, la última que está en la Asamblea, que el gobierno emita certificados de tesorería y pague a quien le está construyendo una carretera, a quien le está construyendo... Que son papeles. Que son papeles. Esto ya es desesperación, esto es raspar la olla. Y entonces... ¿Y es riesgoso también? ¿Por qué es riesgoso y por qué es malo? Porque a futuro la carga fiscal tiene que ir creciendo cada vez más y el país tendrá, como usted decía, María Carmen, tendremos que desmontar en algún momento el tema de subsidios a los combustibles, subsidios o que se llama gasto tributario a los tributos. Estamos obligados a hacerlo en determinado momento y si no es este gobierno será el siguiente. El problema es que cuando se hacen estas medidas, cuando el agua no nos haya asfixiado por completo, el agua todavía no nos ha asfixiado y era lo responsable que el gobierno lo haga anterior. Recordemos que en octubre del 2018 el gobierno ya desmontó el subsidio a la gasolina extra. Ese era el momento. A la super. A la super, perdón. Y el 25% a la extra, el 100% a la super, sí, y el 25% a la extra. Ahí ese era el momento de entablar un diálogo para desmontar esto. Ahora, ¿qué podrá pasar en el país? Y que quede claro, porque en este escenario, quienes analizamos un poco las cuentas nacionales, siempre el comentario, ¿y qué pasa con la dolarización? Y esto hay que ser claro, tajante y consistente. A la dolarización no le va a pasar absolutamente nada. Sin salir a alguien que insinúe que puede caerse, esto es una falacia. Técnicamente esto es imposible. ¿Por qué está tan seguro? ¿Por qué? Porque el Ecuador, en primer lugar, no solo que su economía se mueve dentro de fronteras, el Ecuador ha emitido una cantidad de instrumentos financieros al exterior, cartas de crédito, bonos, etcétera, expresados en dólares. No le podemos decir ahora a los tenedores de esos papeles internacionales, sabe que ya no lo va a pagar en dólares, sino en X y S moneda. Por lo tanto, imposible. Dos, jurídicamente, ¿cómo se desmonta la dolarización? Por un decreto presidencial, una ley, ya no es el dólar, sino el moneda X. No, esto no funciona así. Por lo tanto, técnicamente va a ser imposible y esto no va a poder darse y no debe darse, pero sí va a haber un enfriamiento de la economía y esto es lo que hay que estar conscientes. Lo que advierten los economistas es que evidentemente el Ecuador no es dueño de la moneda de curso legal que es el dólar. Esa es una moneda de Estados Unidos, todos lo sabemos, de manera que el Ecuador, cuando tiene necesidad de liquidez, no puede hacer como los otros países que tienen su propia moneda, emitir inorgánicamente y que luego venga la devaluación, etcétera. Entonces tiene que manejarse la economía con la cantidad de dólares que tiene. Y los dólares tienen que venir de fuera. ¿Cómo vienen los dólares de fuera, Freddy, en esta excelente reflexión que haces? De dos maneras. O hay más inversión extranjera, el mundo entero le ve al país un país atractivo para invertir en nuevas empresas. Y las exportaciones. Y a través de las exportaciones. A través de la inversión extranjera, no hemos recibido mucho en los años anteriores, 700 millones de promedio, la última década, todos los años 700 millones, un año más, un año menos, pero el promedio es 700. Y las exportaciones, mientras la economía esté parada y la inversión nacional y el llamado a la inversión nacional no se decida a realizar inversiones productivas agroexportadoras, entonces no tenemos mayor capacidad de exportación. Minutos antes estabas en una entrevista con la persona que manejaba el tema de petróleos y el país desde hace 15 años seguimos produciendo 500 y pico mil barriles. No pasamos de los 500,000. Colombia hace 10 años producía 150,000 y hoy produce $1 millón de barril. Entonces hemos sido incapaces. $1 millón de barriles. 1 millón de barriles diarios, sí. Y hace 10 años producía 150,000, era una tercera parte nuestra. Ahora es el doble de nosotros. Esto significa que hemos sido ineficientes en ver eso, sector exportador. Bueno, ¿cuál es la visión que la reforma tributaria trae? Es que como no hay empleo, porque solo el 38% de los ciudadanos tienen pleno empleo y el 68% se debate entre el desempleo y el subempleo, la ley lo que le dice es, y el gobierno ya lo ha dicho muchas veces, no hay capacidad de empleo. Como no hay capacidad de empleo, fomenten microempresas. Y en este proyecto, lo más ¿sí se ve fomentado? Lo más rescatable es esto. Quizá la tarifa no me gusta. Le están poniendo tarifa del 2% plana. Creo que debe ser menor para fomentar el microempleo. Pero luego, el microempresario, perdón. Pero luego sí es importante que tengamos microempresarios que se activen, que hagan pequeñas parcelas de producción agrícola, que hagan sistemas cooperativos de producción o de distribución de bienes y servicios, que el Estado ayude en los sistemas de silos, de almacenamiento, de transporte, de marca país, de exportación, etcétera, etcétera. Ahora, ¿se ven aplicados los principios de progresividad en ese proyecto de ley que descansa en la Asamblea Nacional en estos momentos? Mira, hay algo que lo que más recauda es la reforma del 10 por mil a las empresas que venden más de 1 millón, del 15 por mil a las que venden más de 5 y del 20 por mil a las que venden más de 10. Técnicamente una empresa que vende más
técnicamente tiene la capacidad de generar más utilidad. ¿Por qué? Porque mueve más rápido o más veces su capital de trabajo y por lo tanto, por más bajo que sea su porcentaje de utilidad, su margen de utilidad, moviéndolo varias veces en el año, tendrá la posibilidad de generar mayor utilidad. Entonces, se les pide a estas empresas que venden bastante, es decir, más de $1 millón, que contribuyan por 3 años esto. ¿Cuánto le produce esta reforma? $280 millones por año, esta puntual reforma. Muchos dicen, no, pero es que no es progresivo. Sí, el impuesto no gusta desde el punto técnico porque está grabando la venta. Y esto de grabar a la venta... Debería ser a la utilidad. Del concepto del impuesto debería ser a la utilidad, a la renta, etcétera. Pero en la reforma dice, pague el 1 por 1000. Es decir, el 1 por 1000 de cada millón pague 1000. Si una empresa vende 3 millones, va a pagar 3000. Esto es el ratio. Pero le pone un límite y le dice que no pague más del 25% del impuesto de renta del año anterior. Por lo tanto, no es absoluto, no es de exagerado. Hay una cierta progresividad porque se pone un límite del 25% respecto de lo pagado en el año 2018. Ahora, abogado Santamaría, ¿qué hay con este impuesto ICE? Me parece que es a los planes de telefonía pospago. El tema del ICE. Hoy día, a ver, ¿qué tenemos? Hoy día hay ICE a telefonía celular, sí. ¿De cuánto es? Del 15%. ¿A quién? Solo a las empresas. Si la empresa A, B o C contrata un servicio, entonces paga un 15%. ¿Quién no pagaba? Las personas naturales. Las personas naturales no pagamos ni en prepago ni en pospago. La reforma lo que dice es, el pospago sí va a pagar una tarifa del 10% de impuesto a los consumos especiales. ¿Hay algún tecnicismo en la reforma? No la hay. Para ser objetivos de estos, no hay tecnicismo. Todo lo contrario. ¿Qué queremos? Mayor accesibilidad a mercados digitales, mayor cobertura, etcétera, y por lo tanto los servicios de... Es una fuente de generación de impuestos que han encontrado los miembros del gobierno. Son $100 millones, lo hablamos en otra ocasión. $108 millones de recaudación, por lo tanto es potente. Claro que también los impuestos sirven para desalentar el consumo. En el Ecuador tenemos 17 millones de personas y cerca de 20 millones de teléfonos, y a lo mejor la reflexión es, a lo mejor los ecuatorianos sí estamos gastando en exceso y de una forma no muy responsable, tanto en modificar, en actualizar los equipos de telefonía, cuanto en el consumo. Y entonces esto podría hacer que un impuesto limite, pero resulta contradictorio tomando en cuenta las intenciones del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, no estamos en la vía correcta con esto. Definitivamente. Fuente técnica para el problema de impuesto no la hay. Hay un efecto recaudatorio en el bolsillo de las personas que tienen pospago. Al igual que el tema del ICE en fundas plásticas. ¿Hay un efecto técnico? Sí. Lo que se quiere es desalentar el consumo de este bien nocivo que son fundas plásticas, porque esto es lo más contaminante que tiene un país. Claro, la capacidad recaudatoria estimada es de $13 millones, es muy pequeñita. Es pequeño. Y por lo tanto, los buenos conceptos generalmente no tienen gran recaudación, más estos conceptos que no son tan técnicos tienen esta potencia recaudatoria. Son temas a tomar en cuenta, amigos oyentes, respecto de este segundo proyecto de ley en materia económica que el gobierno apuesta a su aprobación y que la Asamblea ha iniciado hoy precisamente su debate, la Comisión de Régimen Económico, que es la encargada de sustanciarlo. Lo que aspira el gobierno es obtener algo más de $500 millones, pero según el abogado Santamaría, eso será en los 4 años subsiguientes. Iniciará con $300 millones, que es aproximadamente el 10% del hueco fiscal que tiene el país. Muchas gracias, abogado Santamaría. Gracias, Freddy. Solo terminar con un mensaje a los asambleístas. Cuidado y se vuelven a periar, entre comillas, en este coloquial término juvenil, a periar de sus funciones y no nos darán al país una ley. El país requiere una ley, más que por efecto recaudatorio, para tranquilizar, para dar un mensaje, especialmente al mercado internacional, para que este país no se complique más de lo que ya está complicado. El mensaje está dado. Muchas gracias al abogado Napoleón Santamaría, experto en temas tributarios. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.